Profesor, gracias por estar con nosotros. De los usuarios en las redes, ¿los servicios profesionales pagarían con el IVA? Sí, pagarían porque en el momento están exentos, no se cobra el IVU, si es de negocio a negocio, lo que llaman business to business. Ajá. Pero ahora todos los que damos algún tipo de servicio profesional tendría que pagarse también el impuesto sobre valor añadido. A excepción del gobernador y del secretario de Hacienda, las personas que han estado con nosotros en esta noche y el público, aparenta haber consenso de que el IVA no tiene cabida en la realidad del Puerto Rico actual. Usted opone también una serie de sugerencias para atender el problema sin que sea necesario el IVA. Sí, de hecho se han estado proponiendo una serie de recomendaciones para reestructurar el sistema contributivo de Puerto Rico desde hace muchos años. Y nosotros tenemos que en primer lugar decir que este tiene que ser un sistema contributivo que equilibre la responsabilidad contributiva de todos los sectores de la sociedad. Cuando aquí se habla sobre una reforma contributiva, usualmente se va contra los individuos y las corporaciones y negocios locales, pero las corporaciones exentas, por ejemplo, que tienen bajo la ley 73 del año 2008 una tasa contributiva ridículamente baja entre el 2 y el 4%, esas no se tocan en el proyecto, y lo que hemos planteado de manera insistente durante tantos años es que hay que hacer una reforma contributiva que incluya a todos los sectores, corporaciones exentas o del exterior, las foráneas, las corporaciones locales, los negocios individuales y también los individuos, las familias, para que esa responsabilidad contributiva se redistribuya y no le toque tanto al asalariado, a la gente que ya paga, que tiene la carga contributiva mayor. En Puerto Rico todavía, con los impuestos directos e indirectos, y digo todavía porque ha habido reformas en los años anteriores, la carga contributiva mayor de manera directa o indirecta cae sobre la gente que trabaja, sobre el ciudadano, el asalariado, la clase trabajadora media, y eso no es justo. Yo creo que hay que tener un sistema contributivo que reparta esa responsabilidad de una manera mucho más equilibrada. Usted menciona que sería conveniente establecer un impuesto agresivo sobre la riqueza acumulada. Sí, ¿A qué se refiere? En Puerto Rico, en la contribución sobre la propiedad, ¿verdad? Hay un elemento de justicia en el sentido de que los que tienen residencia principal está exenta hasta un monto, pero con precios de la década del 50. Es decir, está basado en precios de la década del 50, eso tiene que traerse al presente a través de un sistema que le imponga un impuesto a aquellos que tengan capacidad de pago, eximir la propiedad residencial, la residencia principal de la gente que trabaja, pero aquellos que tienen 2 o 3 propiedades tienen que pagar un impuesto fuerte sobre la riqueza acumulada. Eso lo hay en todos los países del mundo. Si se utiliza como referencia la economía de Estados Unidos, Europa, ocurre. Así que en Puerto Rico tenemos que hacer eso también. En ese sentido, usted plantea también una tasa fija de 10% sobre las ganancias de las corporaciones foráneas, que en Estados Unidos usted dice pagan 35%. La tasa contributiva máxima de las corporaciones de Estados Unidos es 35%, hubo una propuesta de bajarla a 32%, vamos a suponer que la bajan al 32%, pero en Puerto Rico pagan entre el 2 y el 4% amparadas en la ley 73 del año 2008, y lo que decimos es que paguen un poco más. Claro, esto conlleva la responsabilidad de que se tramite, como se hizo con la ley 154, el 4% que pagan, que lo que paguen en Puerto Rico lo deducen como un crédito al llenar su planilla en los Estados Unidos. Ese es el llamado crédito por el impuesto pagado en el exterior. Si nosotros hacemos eso en Puerto Rico, recaudamos 2.500 o 3.000 millones de dólares adicionales y ahí tenemos dinero suficiente de manera recurrente y no tendríamos que estar tocándole el bolsillo a la gente que ya paga los impuestos y que lo ha pagado tradicionalmente. Nos queda un minuto, profesor. Pudiéramos decir que recesión, pago de deuda, justicia contributiva serían los 3 prioridades del país en este momento. Sí, y estamos en una recesión y ahora el 1 de abril se cumplen 9 años de una economía que está estancada, una economía que no hay en el futuro previsible ningún indicador que sugiera que vamos a crecer nuevamente. Y yo creo que es precisamente el problema mayor del país, un país que ha eliminado el 21% de su empleo en los pasados 8 años, una economía que es 13% más pequeña que lo que era hace 8 años, y el elemento de la emigración, la base contributiva se sigue drenando, cada vez menos negocios, menos personas pagando impuestos, y en ese sentido es una base contributiva que sigue erosionándose. No se puede implantar una reforma de esta naturaleza bajo esas condiciones. ¿Solución a corto plazo?
A corto plazo tenemos que ir contra los evasores contributivos, darle los recursos al Departamento de Hacienda para que vaya contra los evasores, quizás regresar al impuesto que se cobraba en la entrada de los embarques, que ahí hay 700, 800 millones de dólares que podremos cobrar adicionales a lo que se cobra, y hacer una reforma que, insisto, le ponga responsabilidad contributiva a aquellos que tienen capacidad de pagar más. En 10 segundos, los esfuerzos que está haciendo el comisionado y el presidente del Senado a nivel del Congreso para que venga un toallazo de allá para acá. Bueno, ese asunto de la renegociación, el problema es que Puerto Rico no tiene el poder político, la situación colonial de Puerto Rico impide que eso ocurra, pero en algún momento hay que sentarse a hablar seriamente sobre la renegociación o sobre la reestructuración de la deuda. Eso es algo que no se puede descartar y en lo que todos los sectores del país tienen que participar en su momento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.